¿Qué tal? Bienvenidos de vuelta al canal, espero que la estén pasando muy bien. Y bueno, como pueden ir adivinando en base al setup acá, hoy vamos a hablar un poco de The Legend of Zelda. The Legend of Zelda es una saga de videojuegos muy clásica, creo que todo el mundo que está viendo este canal ya oyó hablar alguna vez de Zelda, así que no vamos a explayarnos mucho en cómo comenzó, quién fue. Básicamente salió el primer juego en 1986 para la Nintendo NES o Famicom, como era conocida en Japón, y fue una creación de Nintendo bajo la supervisión de Shigeru Miyamoto. De ahí en más han salido muchísimos juegos para todas las consolas de Nintendo a lo largo de la historia. El último ha sido uno de los juegos que vamos a mencionar hoy, eh, Link's Awakening, que es un remake del juego que salió originalmente para Game Boy en 1993. ¿Por qué vamos a mencionar Link's Awakening, además de los dos que tenemos acá, Ocarina of Time y Majora's Mask? Es porque Zelda fue el primer Zelda fue el primer sandbox conocido del mundo de los videojuegos. Vos podías agarrar el juego y ir para donde vos querías. Obviamente dependía mucho de tus habilidades porque había laberintos y secciones del juego que eran extremadamente difíciles y otras que eran bastante más fáciles. Inclusive podías llegar a enfrentarte a Ganon sin agarrar la espada. Si querías, podías hacerlo así. Entonces era lo que hoy llamamos sandbox. A partir de Zelda 2 se le fue dando más un orden, tipo ciertas cosas sí o sí las tenías que hacer primero para poder avanzar hasta la siguiente zona del mapa. Y en A Link to the Past de la Super Nintendo fue cuando comenzó a darle más vida al mundo de Zelda, al mundo donde se pasaba cada juego. A Link to the Past tuvo una continuación directa que es el juego de Game Boy, el Link's Awakening, que se pasa con el mismo personaje. Generalmente los Zelda tienen como protagonista un Link, que es la reencarnación del mismo personaje a lo largo de distintas generaciones. Pocos juegos son continuación directa uno del otro. Link's Awakening es continuación de A Link to the Past, Majora's Mask es continuación de Ocarina of Time. Son los únicos que tienen así una continuación directa, además de Zelda 1 y Zelda 2. ¿Y por qué vamos a hablar de estos tres juegos en particular? Porque bueno, como en A Link to the Past se comenzó a darle vida, poner personajes un poquitito más carismáticos al juego, Link's Awakening tuvo una particularidad. Como el juego, que ahora fue portado hace poco a la Switch, es prácticamente un sueño de Link cuando está perdido en el mar, no se sabe si lo que pasó es verdad o no, el juego siempre te deja con esa incertidumbre. También tiene otras características que en una entrevista reciente de Miyamoto su inspiración. La serie americana Twin Peaks de David Lynch, donde cada personaje, que también se pasaba en un pueblo muy chiquitito en la frontera de Estados Unidos y Canadá, al igual que la isla de Link que va a visitar, un lugar muy chico con personas muy características y donde todos son, a pesar de lo colorido que son, tienen un trasfondo oscuro y hay algo malo que está pasando en el lugar. Así era a grandes rasgos Twin Peaks, para no spoilearle a nadie de qué es lo que va y tampoco spoilear demasiado el juego. Y esa es una característica que después se vino a repetir con más personalidad en Ocarina of Time. Como Ocarina of Time en el 98 fue el primer Zelda 3D de la historia, se dio para ponerle más vida a todo ese mundo. No tenía ya esa perspectiva isométrica fija de los juegos anteriores de Zelda, y al cartucho ser más grande tenía posibilidades de darle más detalles a las cosas, a pesar de las limitaciones que tenían los juegos de esa generación, que tenían más ideas que potencia a las consolas, por así decirlo. Se le podían dar fisionomía a los personajes, a veces el color de los ojos, la forma de las cejas, el peinado, cosa que en las versiones de Super Nintendo y Game Boy no se podía hacer tan fácilmente debido a las limitaciones del tamaño de los cartuchos, en el caso de la Game Boy el tamaño de la pantalla, y en Ocarina of Time tuvieron esa libertad de darle
una característica además de pequeñas voces que te ayudaban a identificar los personajes. Inclusive, como dato anecdótico, Ocarina of Time comenzó como un FPS, por así decir. La idea original era que el juego fuese visto desde el punto de vista del protagonista, como cualquier Doom, GoldenEye, etc. Como encima estaban comenzando a estar de moda los FPS, se pensó en eso principalmente para ahorrar polígonos. Al no tener que dibujar el protagonista en la pantalla, te ahorras todos los polígonos de ese personaje que los puedes usar en escenarios, NPCs, etc. Pero no quedaba tan bien en la idea de Zelda y al final se eligió poner en la cámara en tercera persona y poner a Link en la pantalla, ¿no? Que quedó espectacular y se transformó en el modo default, por así mencionarlo, de todos los Zeldas que vinieron después para las consolas de mesa de Nintendo. Las portátiles se siguió usando el enfoque similar al del primer Zelda y principalmente a Link to the Past. Y entonces, como los protagonistas, los personajes que aparecen en Ocarina of Time eran muy carismáticos, tenían un modelado muy avanzado para la época, Miyamoto y su coproductor Aonuma tuvieron una apuesta interna de que cuando Miyamoto se retiraba de ser productor de Zelda, iba a ser Aonuma el único director, productor, Miyamoto quedó como productor ejecutivo nomás, sí podía hacer un Zelda en menos tiempo de lo que les había llevado a hacer Ocarina of Time. Ocarina of Time llevó desarrollar un motor nuevo, desarrollar la historia, los personajes, como cualquier juego. Pero para Majora's Mask el motor ya estaba. Entonces Aonuma dijo que iba a poder hacer un juego en un año. Y efectivamente, así lo hizo y lanzó Majora's Mask. Para lo cual, él reutilizó los personajes, el diseño de los personajes de Ocarina of Time. Si vos te jugaste los dos juegos en su momento, ya sea en el original de Nintendo 64 o en sus remakes para 3DS, vas a notar que los del circo de Majora's Mask es uno de los del Lon Ranch en Ocarina of Time. Las dos chicas que tienen la granja en Majora's Mask son la Malon, la versión adulta y la versión joven, y así por delante, ¿no? Exceptuando un par de otros personajes específicos para el juego, el resto son todos reutilizados de Majora's Mask, de Ocarina of Time. Y en Majora's Mask quedan todavía más destacados sus lados oscuros, porque el juego en sí tiene esa ambientación más oscura. No que el juego sea más sombrío que Ocarina of Time. Analizándolo profundamente, Ocarina of Time es muy dark y tétrico. Personajes muy oscuros aparecen en él, que no son tan obvios como en Majora's Mask. La historia de Majora's Mask es un poquito más densa al principio, y esa presión que tenés de los 3 días hace que esa sensación de oscuridad sea más presente en el juego, pero no es así a simple vista nomás. Analizándolo profundamente, capaz que Ocarina of Time sea más oscuro que Majora's Mask todavía. Pero Majora's Mask tiene esa fama. Y los personajes mantienen esa característica de ser muy únicos, que comenzó con Link's Awakening y se aprofundó en Ocarina of Time y se llevó a la plenitud en Majora's Mask. Y después quedó como default en todos los juegos de Zelda que vinieron después. No hay ningún juego de Zelda que vos juegues posterior a Link's Awakening o Ocarina of Time que no tenga esos personajes ultra carismáticos en pocas frases que hacen en el juego, en pocas cosas que te hacen, pero vos ya automáticamente tienen algo que te transmiten, de la misma forma que pasaba en la serie de Twin Peaks. Obviamente que por una serie de televisión y un videojuego, la forma de presentar esas características varía por los distintos idiomas de cada arte, pero la esencia es la misma. La vine a descubrir hace poco tiempo y es un dato bastante interesante, porque siempre los personajes secundarios de Zelda fueron así llamativos y no se sabía tanto por qué. Y ahora tenemos una fuente de inspiración más
que llevó a que los personajes están tan bien construidos en todos los juegos de Zelda, y a partir de que se hicieron 3D, mayor espacio de memoria, etcétera, consiguieron darles más características. Inclusive, si agarramos Breath of the Wild, que es el sumum técnico de la saga, puede ser tu juego favorito de la saga o no, eso va más allá. La narrativa cambia un poco, hay muchos personajes que ya son más comunes porque hay más personajes, el mundo es más amplio, se pierde eso de un lugar chiquitito con mucho trasfondo, ¿no? El mundo tiene que aparentar esa forma desértica de estar después del apocalipsis que fue la invasión de Ganon. Entonces, no todos los personajes tienen esa profundidad porque algunos tienen que ser transeúntes normales que vos te encontrás por el camino, además de todos los que están importantemente colocados en los pueblos, en los castillos, que casi no hay dungeons en el juego, pero en Kakariko, en los lugares que vos visitaste, tenés personajes muy característicos, pero su presentación es más lenta, ya no es tan obvio al verlos, al tener más detalles y más cosas para hacer en el juego, esa característica se perdió y está más fuerte que nunca en estos dos juegos. Además de lo que se podía hacer con la potencia de la Game Boy en Link's Awakening y ahora en su remake de Nintendo Switch. Bueno, espero que les haya gustado el video. Si tienen algún comentario sobre el tema, por favor háganmelo saber. Nos vemos la próxima.